Vamos sentándonos, por favor. Vamos al comienzo ya a la última parte de esta jornada, donde vamos a ver la presentación de la nueva guía de participación online, que como sabéis ya la hemos adaptado y la hemos arreglado a la normativa, donde ya entran todos los temas de participación que tenemos dentro de nuestro sistema educativo. También nos va a servir para ver ya la nueva página web de CODAPA, cómo ha quedado y cómo va a funcionar a partir de ahora. Es una página que va a ser mucho más informativa, más formativa, donde las APAs van a tener espacios donde dialogar, van a tener blogs donde colgar y tener nuevas experiencias educativas, donde se podrán entrar también gente ajena a las APAs, pero dentro del sistema educativo, como pueden ser directores de centros, alumnos y todo lo que se vaya registrando. Arriba veis que ha cambiado un poco también los enlaces, vais a tener los correos web, y hay una parte que yo creo que destaca, que es EducoAndas, que es una educación de CODAPA, un portal formativo para familias, para padres y madres, que es donde va a estar toda la normativa y toda la información que a los padres y a las madres nos interesa por temas. Es decir, si pincháis en comedores vais a encontrar la normativa de comedores, si pincháis en transporte escolar vais a encontrar la normativa de transporte escolar, vais a encontrar también dentro de estos temas vídeos de la jornada donde se han tocado esos temas, preguntas frecuentes, respuestas frecuentes, etcétera, etcétera. Os animo a que vayáis entrando a la página web, que vayáis conociéndola, porque va a ser un sitio donde se nos van a quitar un montón de dudas, donde quizás tendréis que ir aportando y donde veis fallos de dicho a vuestras federaciones, que a la vez se dedican a la CODAPA y vayan mejorando. Queremos que sea una página web para que todas nuestras 2.700 APAs estén en ella informadas y a la vez formadas. Bueno, pues sin más, paso la palabra a Rafa para que os explique cómo es la nueva guía de participación online. Bien, buenas tardes. Deciros lo siguiente. Tal y como os comentamos ayer, os dijimos que para el lunes, pero ya está cargada. El libro que tenéis en vuestras manos está cargado y está a vuestra disposición, como decíamos ayer, para que lo descarguéis vosotros y cualquier profesor o profesora que quiera, cualquier padre o madre que quiera. La distribución es abierta y además lo que pedimos aquí es justamente no derechos restrictivos, sino que cuanto más se difunda, mucho mejor. Tal y como os prometimos, puesto que esto fue una promesa de ayer y no ha dado tiempo a hacerlo, vamos a colgar también la carpeta y vamos a colgar las separatas de los anexos que nos habéis pedido que estén separadas para poder descargarlas y distribuirlas mejor. Eso en cuanto al tema de delegados y delegadas. Y ya entrando en la guía de participación, veis que tenemos un logo. Ahora, si acaso, veremos el antiguo, que se irá cambiando, puesto que este enlace estaba en todas las federaciones, se cambiará para que redireccionen a donde hemos ubicado la nueva guía. Y la nueva guía, pues, si os dais cuenta, se nos va a quedar muy visual en 12 capítulos, que son los que se han querido construir. Los 12 capítulos, desde nuestro punto de vista, no deben de ser nunca, puesto que esta es la intención, no tener que estar actualizando el CD que teníamos hasta ahora, sino que esto va a intentar tener una actualización permanente. Vamos a intentar que en cuanto haya cualquier cuestión que consideramos que sea significativa, esté a vuestro alcance. Yo, esta mañana, cuando surgía el debate en la primera parte entre AMPA, delegados, bueno, me estaba acordando de la guía. Y digo me estaba acordando porque muchas veces algunas de las discusiones se aclaran sabiendo lo que tiene que hacer cada cual. Si de verdad
nosotros entrásemos despacito en cuáles son las funciones del AMPA, que, perdonadme que sea así de duro en lo que voy a expresar, quizá todos pertenezcamos a un AMPA, pero quizá no conozcamos cuáles son las funciones reales del AMPA. Y a lo mejor el AMPA está haciendo funciones que no son suyas. O es invitada incluso por otros miembros de la comunidad a que haga determinadas cosas que no le competen. Y lo primero que deberíamos de saber como asociados de un AMPA es cuáles son las competencias que tiene el AMPA. Y si las pusiera, y recuerdo que lo decíamos ayer por la tarde en paralelo, las del AMPA y las de los delegados, veréis que no hay ni una que se solape. No hay ninguna que se solape. Son complementarias. Pero nadie quita la labor de otro. Igual que decíamos, ningún delegado debe de quitar ninguna tutoría. Cada función es de una manera. ¿Y esto cómo nos viene bien? ¿Y cómo podemos aclarar muchas situaciones? Bueno, pues, si yo entrara, sin ir más lejos, en el tema de asociaciones, ¿qué me voy a encontrar? Pues me voy a encontrar, bueno, cómo las asociaciones de padres han venido siendo recogidas en la normativa vigente. Las asociaciones de padres y madres nacen con la LODE en el año 85 y efectivamente tienen su regulación en ese momento. Pero hemos ido avanzando y nuestra actual Ley de Educación de Andalucía tiene también contempla a las APAs y las incorpora, y los reglamentos orgánicos de los centros exactamente igual. Pero es que además hay una normativa específica que dice para qué finalidad tienen las AMPAs, cuáles son o deben de ser sus funciones, qué atribuciones se le dan, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo quiero saber todo esto, pues o tengo dudas, porque muchas veces lo que ocurre es que un papá o una mamá llega y se presenta en el AMPA ante la junta directiva con un problema y la junta directiva, pues sobre muchos temas no sabe qué hacer. ¿Qué trata de ser la guía? Pues una herramienta que nos ayude a todos a saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde debo de no llegar. En cualquiera de las cuestiones que planteéis, fijaros que lo vamos a tener muy sencillo. Cuando algún apartado tiene más de una disposición, pues lo que va a hacer, aunque ya se nos indicará desde la primera página, es decir, oye, esto tiene más apartados. ¿Por qué? Pues porque se ha regulado o tenemos un reglamento orgánico, en este caso para los centros de infantil primaria, y tenemos otro para los de secundaria. Cuando he dicho que, por ejemplo, la guía es algo que, no es, que estará en continua actualización, es porque acaban de aparecer nuevos reglamentos orgánicos para otro tipo de enseñanzas que iremos incorporando progresivamente, para que cada día esté más completo. Si alguien quisiera saber cómo está el tema de padres y madres en los reglamentos orgánicos de infantil y primaria, pues con pinchar en el apartado correspondiente me va a llevar precisamente a ese trocito. Yo no me voy a tener que leer porque alguien dirá, si yo ya tengo el reglamento, claro, usted tiene, si lo ponéis en un texto como el que nosotros lo hemos situado, alguien puede tener un texto de aproximadamente 100 páginas. Hombre, si yo me tengo que leer 100 páginas para poder llegar a este aspecto, esto es impensable. Pues, ¿qué hemos hecho aquí? Os hemos ido dando el trocito exacto que a cada uno le interesa en un momento determinado y te va a llevar a ese punto, para no andar divagando. Bueno, pues, ¿veis? Os va a salir el texto. ¿Y qué pasa? Me alegro de que haya salido, pues, los decretos, tanto el 327 como el 328, fueron corregidos con otra disposición. Los que están corregidos ya lo anunciamos desde el principio, y las correcciones o modificaciones a una norma ya están incorporadas. Os aparecerá en azul, esto ha sido modificado por tal otra legislación, porque lo que ocurre muchas veces es que uno tiene un compendio legal, pero si uno no sabe que esta norma fue modificada, derogada en una parte o sustituida en una parte por otra, pues entendemos que los papás y las mamás que no andamos en este argot todos los días, pues incluso pueden ir con errores a algún sitio. Solución: hemos tratado de ir incorporando a la norma
todas esas modificaciones. Pero lo importante, siendo esto importante, que tengáis un punto informativo sobre los 12 apartados que habéis visto anteriormente en pantalla. Para nosotros hay algo que, bueno, fue una propuesta que nos hizo el presidente de la CODAPA y que, bueno, pues hemos asumido como un reto. Y digo como un reto puesto que sabemos el trabajo que nos puede dar. Y son estas dos cuestiones que tenéis aquí, las preguntas frecuentes y las consultas. En las preguntas frecuentes, lo único que hemos hecho ahora es, bueno, meter unas categorías y meter unas cuantas preguntas, pero esto no queremos nosotros hacerlo. Esto lo que nos gustaría es poner las preguntas frecuentes que vosotros hagáis. En las categorías tampoco están cerradas. Ahora mismo hemos puesto algo sobre escolarización, algo sobre acción tutorial, sobre las propias asociaciones, sobre la atención a la diversidad, sobre consejos escolares, sobre convivencia, sobre enseñanzas, evaluación o libros de texto. Pero mañana vosotros seréis los que tenéis que enriquecer esta parte, porque los que nos vais a hacer las preguntas, y cuando una pregunta no la hace un AMPA, sino que la hacen 5, 6 o 10 AMPAs, entenderemos que debe de ser una pregunta que debe de pasar a preguntas frecuentes. De tal modo que a lo mejor cuando busco algo, a donde primero me voy es a preguntas frecuentes, porque a lo mejor lo que voy a preguntar ya está respondido. Imaginaros que, oye, yo tengo, sabéis que el tema de gratuidad está dando últimamente algunos quebraderos de cabeza, y el tema del programa de gratuidad de libros de texto, y bueno, ahora mismo hay dos preguntitas nada más. Una, en nuestro centro nos han propuesto que no entregarnos los cheques libros para gestionarlos mejor todos juntos en un centro comercial y así poder obtener un mayor descuento, y además nos van a regalar un diccionario para cada niño. Y pregunta un papá o una mamá, ¿puedo yo, sin embargo, pedir que a mí me den mi cheque libro? Bueno, hemos respondido y en la respuesta tratamos de ser muy claros y decir, no, yo pienso, a mí me parece. El yo pienso y a mí me parece, cuando estamos haciendo una consulta, debe de ser una respuesta legal y basada en una norma. En este caso, las instrucciones que hay precisamente sobre el programa de gratuidad. Y en este caso expresa tajantemente que los representantes legales del alumnado beneficiario obtendrán mediante la Lo primero que nos dice es lo siguiente, que es imprescindible la entrega del cheque libro directa e individualmente a los representantes legales del alumno, para que sus familias elijan libremente la librería o establecimiento comercial donde ellos deseen canjearlo por los libros, por lo que cada beneficiario debe de disponer del documento que le permita ejercer esta opción con total libertad, con lo cual creemos que está claro. No hay que poner cosas de nuestra cosecha, sino el amparo legal que tenemos. De la misma manera llega a decir, y lo digo puesto que aquí hay muchas AMPAs y la pregunta puede venir al pelo, dice, más aún en ese sentido. Dice, se pondrá especial atención a que las ofertas comerciales o beneficios en la utilización de los cheques libros repercuta directa y exclusivamente en el centro educativo y en el programa de gratuidad. Por lo que no está permitida la gestión de los cheques libros por parte ni de la AMPA, ni de asociaciones, ni de los propios centros, para que estos puedan obtener beneficios de ningún tipo. Yo creo que la pregunta queda clara y directa. Usted me tiene que entregar a mí mi cheque y no hay ni AMPA ni nadie que gestione conjuntamente nada. Cosa distinta, cuando yo tengo mi cheque me reúno con 5 padres y nos vamos a comprarlo donde queramos y allí por comprar 5 juntos nos hacen un descuento, eso será otra cuestión. Pero el programa de cheque libro, en este caso, pues es así de... Perdón, el programa de gratuidad de libros de texto es muy tajante en ese sentido. De la misma manera que está esta pregunta, que sabemos que es conflictiva y por eso ya os digo que a petición de varias situaciones lo hemos hecho, pues
Hay alguna otra sobre el tema de los cuadernillos este año, pero no quiero yo quiero que leáis. Entonces no os voy a contar muchas cosas. Pero sobre todas estas cuestiones, pues se han ido metiendo pues, preguntas que vosotros nos habéis hecho en un primer sondeo que hicimos entre algunos padres para saber qué preguntas íbamos a colocar aquí. Y hemos colocado algunas al azar. Volvemos a decir que esto se irá enriqueciendo conforme vosotros vayáis haciendo preguntas. No seremos nosotros los que digamos esto se va a poner porque es de interés o esto... No, debéis de ser vosotros los que marquéis el interés de cuáles son las preguntas frecuentes. Bueno, pues de la misma manera, el otro apartado que tenemos aquí es el de consultas. Mirad, las consultas, ya de por sí se pone una nota y dice que las preguntas que nos hagáis, nuestra primera respuesta, la vamos a remitir a las federaciones provinciales, que son las que deben de conocer qué pregunta su provincia y de qué manera. Pero justamente, si vamos considerando que la pregunta se repite y es de interés, como decimos ahí, pasará al apartado de preguntas frecuentes. Lógicamente ha habido que poner algún pequeño filtro, no por nada, sino porque el anonimato, y hacía referencia a Jacobo ayer, el anonimato en este sentido, en este caso no tiene sentido. No hay nada que ocultar. Yo pregunto lo que tengo que preguntar porque estoy en mi derecho, punto y se acabó, con lo cual... Pero lo que no queremos es que cualquiera haga aquí una pregunta y no sabemos ni a quién le estamos respondiendo, ni de qué manera, ni por qué. Entonces se va a pedir la identificación de quien hace la pregunta, a qué AMPA pertenece, el correo electrónico para remitirle la respuesta y de qué va la cosa para situarnos. El mensaje con la pregunta y a partir de ahí esto tiene un control, y es que, lo digo lo del control, hay que escribir las letritas que os salen ahí, tal y como dice, respetando las mayúsculas o las minúsculas, porque va a ser el control que nos permita que nos llegue el correo con un determinado filtro para que efectivamente esto no sea que cualquiera llegue aquí y esté a preguntar de cualquier manera, sino vamos a intentar hacerlo con seriedad y con responsabilidad, que es como consideramos que se debe de hacer. De esta manera, pues, se va a intentar que efectivamente tengáis, pues, la seguridad y sobre todo algo que abogábamos ayer cuando hablábamos de delegados, pero de lo mismo pues tenemos que hablar de asociaciones de padres y madres. Tenéis que tener formación e información. Nosotros no podemos ir a un consejo escolar, por poneros un caso, donde se nos dice que vamos a tratar un punto y que yo no sepa nada de ese punto. Nosotros tenemos, cuando asumimos una responsabilidad como puede ser la de ser consejero o consejera, la de formarme para ir con seguridad, porque si no, nos ocurre lo de siempre. Y lo que muchas veces nos habéis contado vosotros y vosotras cuando se han hecho jornadas de consejeros y consejeras escolares, que es que luego llegamos y muchas veces no nos atrevemos a participar porque no tenemos la seguridad de si lo que vamos a decir está ajustado o no. ¿Y por qué te callas? Porque muchas veces has visto cómo alguien ha participado y se le ha respondido que está con una legislación. Lo que usted está planteando no es posible porque hay una legislación que contraviene lo que usted dice. ¡Ostras! Para no tener esos errores es para los que precisamente podéis tener esto como soporte. Primero, consultando en los 12 bloques que acabáis de ver, algún bloque reconocemos que es muy grande y yo esta mañana me he sentido bien. Digo me he sentido bien en el sentido siguiente. Cuando habéis hecho alguna pregunta, por ejemplo, la que planteaba la compañera sobre atención a la diversidad, la verdad es que el tema de atención a la diversidad es un tema muy complejo, enormemente complejo. Cuando hacíamos este capítulo nos daba hasta miedo. Digo miedo en el mejor de los sentidos, porque si os dais cuenta, en el recorrido que hacemos, esto es larguísimo. Pero claro, nosotros hemos tratado de dar respuesta a todo lo que puede influir en la diversidad, desde los principios más generales que traen las dos leyes que tenemos de educación, la estatal y la andaluza, hasta cómo
está la atención a la diversidad en las distintas etapas del sistema educativo. A partir de ahí, ¿qué marco normativo, por ejemplo, hay en atención a la diversidad? El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y dos regulaciones muy importantes que tiene, porque cuando yo tengo un crío que me dicen que presenta necesidad específica de apoyo educativo y que le van a hacer una evaluación psicopedagógica y que luego ya me dirán dónde se ubicará o no en función del dictamen de escolarización, pues un padre que ya lleva a lo mejor el pellizco de tengo a mi niño con este problema y encima me están diciendo unas cosas que no sé ni de qué va, pues que tengamos por lo menos la oportunidad de poder leer y que al final te des cuenta, oye, lo que van a hacer es lo mejor para mi hijo. Van a ver cómo está, cuál es su situación, cuál es su punto de partida para desde ahí construir un currículum adaptado a su... Eso es como que te da, porque claro, para colmo llega un compañero o compañera de un EOE y te dice, mire usted que le hemos hecho ya el dictamen de escolarización, firme usted aquí. Y ya dices, ostras, ¿qué es lo que yo voy a firmar? Bueno, pues cuando te das cuenta de que lo que vas a firmar también es positivo para tu hijo, pues, pero ojo, ahí han hecho o han dicho cómo se va a tratar la diversidad y en qué tipo de centro o aula se va a tratar. Y te dicen que muestres tu conformidad o disconformidad. Pues a lo mejor quiero saber más y quiero... Este es el sentido que tiene esta página. El que tengáis toda la información posible. Pero de la misma manera puede ocurrirme que, bueno, un día me plantean que a lo mejor lo separamos, en este caso no se ha separado, pero seréis vosotros, vuelvo a insistir, los que nos hagáis más o menos viva la página. Inicialmente, el programa de diversificación curricular está dentro del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo como una de las medidas extremas que se puede tomar. Y me dicen un día que a mi hijo lo van a pasar a diversificación curricular. Y muchos padres empiezan a tener dudas. ¿Pero con eso se obtiene el título? ¿Y el título que se le da es el mismo que a los otros? Y todas esas inquietudes uno no tiene por qué tenerlas. Puede preguntar, pero también puede informarse y además darse cuenta que tiene una base legal que le dice cuál es el sentido. O lo que me dicen mi hijo, que me han dicho que está dando muchos problemillas en el centro, que además en rendimiento académico va muy regular. Y con 15 añitos nada más me dicen que lo ideal sería pasarlo a un programa de cualificación profesional inicial. Nos lo dirán más abreviado, lo vamos a pasar a un PCP. ¡Ostras! ¿Y eso qué es? ¿Y qué cosas positivas tiene? ¿Pero qué pegas puede tener? ¿Y qué es eso de los módulos voluntarios? Bueno, empieza a crearte, pues qué menos que te puedas ir a tu casa, me descargo la norma, me la leo despacito y digo, pues yo que es verdad, porque mi hijo puede ser de verdad un chiquillo, una chiquilla que dé la lata, que los rendimientos sean, que en mi casa no pueda yo con él, pero como se suele decir, como es mi hijo, que nadie me lo toque. Con lo cual quiero saber qué es lo que me están proponiendo, los beneficios que tiene para él y las virtudes o pegas que esto tiene. Pues que vayáis con esa seguridad de que nadie trata de hacer nada negativo, pero por lo menos también, si os piden que autoricéis a los 15 años que vuestro hijo vaya a un programa de cualificación profesional inicial, que sepáis en qué consiste, qué va a cursar, de qué manera. Pues todo eso lo tenéis contado ahí. ¿Qué son los centros y aulas de educación especial y cómo se funciona allí? Esta norma tiene días, digo tiene días, lo decimos así, puesto que se acaba de hacer unas instrucciones para el alumnado que presenta trastornos de conducta y alumnos que presenten trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad. Esto digo tiene días porque es de la semana pasada. Pero hemos tratado, en la medida de lo posible y que hemos considerado que era de interés para vosotros, que estuviera aquí. Y si en un momento no hemos puesto algo porque creemos que no es de interés, vosotros nos hacéis preguntas y vemos que si hay interés en algo, cargaremos o iremos. Por eso hemos dicho que va a ser una página viva, no va a estar estática. Se ha hablado esta mañana, me parece que ha sido Cristóbal el que ha hablado del alumnado con altas capacidades.
Bueno, pues, ¿qué tenemos sobre altas capacidades? ¿Qué es eso de la flexibilización que me dicen para mi hijo? ¿Cuándo se puede hacer? ¿De qué manera? ¿Qué es lo de la valoración que se está haciendo ahora a los niños en primero? Bueno, pues toda esa información está aquí. El tema de cómo tratar al alumnado inmigrante, los planes de acompañamiento, el asentismo. No sé si habéis dado cuenta. La atención a la diversidad es un mundo inmenso. Bueno, pues hemos tratado de que tengáis toda la información posible de todo lo que se puede hacer en un centro educativo con cualquier tipo de alumno o alumna que presente estas características. Y así, vuelvo a insistir, hemos guiado todos los apartados. Hay un apartado que ahora mismo, a lo mejor mañana le damos otro aire, pero que ahora mismo está sirviendo un poco de cajón desastre. Pero el cajón desastre tiene aspectos que hemos considerado importantes, como es, por ejemplo, el capítulo 11 sobre aspectos organizativos. En los aspectos organizativos, fijaros, hemos metido, por ejemplo, el calendario y la jornada escolar. Cómo se regula y por qué. Y algo que para nosotros es muy importante. Hemos metido o hemos hablado de los servicios complementarios y actividades extraescolares y cómo están reguladas, incluso con los precios públicos que hay para ello y que debéis de saber que nadie se los ha inventado, sino que están regularizados. Pero fijaros, voy a pinchar en una norma que, bueno, no siempre, digo así, no siempre se conoce, y justo porque no se conoce, pues no siempre sabemos cómo gestionarlo. ¿Hasta qué punto podemos nosotros hacer uso y cuáles son las vías para el uso de las instalaciones de los centros educativos? Este es un tema delicado, que sabemos que algunas veces lleva a conflictos y no debería de llegar a ningún conflicto. Primero, si nos leemos la normativa de asociaciones de padres y madres, una de las prerrogativas que tienen es poder usar las instalaciones del centro, pero dice de acuerdo a cómo se haya regulado en el reglamento de organización y funcionamiento, con lo cual que conozcáis precisamente qué dice vuestro reglamento de organización y funcionamiento sobre el uso de las instalaciones es sumamente importante. Pero cuando se va a usar de una manera más continuada, y digo de una manera más continuada, pues resulta que alguien nos lo metió perdido en una norma. Y digo así, perdido en una norma. La norma es la que tenemos aquí de servicios complementarios y actividades extraescolares. Y precisamente lo que dice esta norma, en uno de sus puntos, es que hay tres estamentos que son los que pueden usar precisamente las instalaciones escolares de una manera continuada, y para ello establece un protocolo donde hay que hacer una solicitud y las cosas tienen que hacerse bien, y son el AMPA, el propio centro y el ayuntamiento. Pero hay que solicitarlo precisamente ahora a final de curso para el uso del año que viene. Esto es poco conocido, no por vosotros, por los propios centros, en algunos casos. Y esto es muy... Siento que se vaya descargando porque estamos con una red wifi que va descargando la pobre conforme va pudiendo, como estáis viendo en pantalla. Pero es sumamente, digo sumamente importante que lo conozcáis. Y fijaros, nosotros hemos procurado que lo tengáis todo puesto a vuestra disposición. En este sentido, ¿qué es lo que os diría? Bueno, pues en un principio, si alguien quiere digerir toda la página de un golpe, le voy a decir que se va a atragantar. ¿Vale? Yo lo que os diría es justamente todo lo contrario. Vamos a ir visitándola trocito a trocito, poquito a poco. Vamos por lo menos las juntas directivas de las AMPAs, por una parte, a ir digiriendo muchos conceptos de aquí. Me convocan a un consejo donde se va a tratar tal tema. Oye, pues ya que se va a tratar tal tema, me voy a leer el apartado correspondiente. Se va a tratar tal otro, vamos a tratar ese. Entonces, ir entrando, si os vais dando cuenta, poquito a poco. Todo de golpe imposible. ¿Por qué os digo imposible? Voy a ser franco. Debajo de esta página que vosotros veis ahí, que queda, hay 12.000 páginas escritas. Cuando estaba diciendo que se puede atragantar a alguien,
lo estaba diciendo con fundamento, y por eso yo, que conozco lo que hay por debajo, pues lo que os quiero decir es que no, tenemos que ir con tranquilidad, pero los padres y las madres no pueden ir ni a un consejo escolar, ni a participar sin la formación y la información necesaria. Y tenéis que tener recursos. En algún caso, voy a poner un ejemplo, precisamente por el tema de delegados, en algún caso iremos añadiendo documentos. La parte de documentos todavía no. Digo porque, aunque no lo queráis, solo llegar hasta aquí, imaginaros lo que son ir haciendo trocitos las 12.000 páginas. Pero sí queremos hacer, igual que hemos hecho en esta página, lo siguiente, y que por supuesto iremos colocando, además de documentos, enlaces. Esa es una parte que iremos haciendo progresivamente. Pero si yo me voy a la convivencia, no nos hemos quedado solo con haber puesto cómo se regula la normativa, que nos parece muy bien, porque mucha gente dice con razón, oye, ¿es legal o es justo que a un niño, porque ha hecho tal cosita, se le expulse del centro tantos días? Pues si yo tengo duda, y para colmo, soy miembro, y digo así, soy miembro, no ya de un AMPA, sino lo que es para mí más grave, soy miembro, representante de un consejo escolar y además, dentro del consejo, miembro de la comisión de convivencia. Y precisamente me convocan a un consejo, o me convocan a la comisión de convivencia para hacer un análisis de los conflictos surgidos, las sanciones impuestas. Yo debo de conocer si lo que se está haciendo es ajustado o no, pero es más, y es una pregunta de las que hay hechas, pero termino con lo de los documentos. Aparte de conocer la normativa, nosotros en algún caso hemos ido poniendo, pues precisamente, enlaces o documentos, por ejemplo, para ver si el plan de convivencia, que ha sido una de las últimas documentos que han hecho todos los centros en su plan de centro, porque la normativa salió, como decíamos ayer, en verano, pues tener una ayuda para participar en la elaboración de ese plan de convivencia. Y ya, pues lógicamente, aprovechando lo de hoy, pues el libro de delegados y delegadas ya está colgado aquí, desde aquí también lo vais a poder enlazar. Junto a eso, por ejemplo, ¿veis? Le he tocado ahí, ahora quiere descargarlo, pero espero que no, porque si no nos tiene aquí un rato. En las preguntas frecuentes ya hemos introducido una pregunta en este sentido que nos hacía precisamente en la consulta que hemos hecho para tener algún padre o madre, y es una situación que muchas veces se las plantean los miembros de las comisiones. Alguien se plantea, por ejemplo, fijaros, una pregunta que para mí es pues, muy interesante. Nos decía, esto era una madre, que nos hacía la siguiente pregunta. ¿Se puede imponer una sanción de expulsión a un alumno a sabiendas de que con sus circunstancias personales y familiares esta medida no contribuye en absoluto a mejorar su situación y las conductas de este alumno? Es más, como muy bien sabéis, lo hemos comentado entre el profesorado muchas veces y entre los padres también, muchas veces a algunos niños cuando los expulsamos lo que les estamos dando un premio. Bueno, pues nosotros aquí, lógicamente ya hemos dicho que todas las respuestas que demos van a ser basadas en una norma para no... El yo pienso no existe, ¿vale? Pues lo que hemos dicho es que, ojo, hay algo que todos nos saltamos. Siempre queremos ir al catálogo de sanciones. Pero primero hay lo que se denomina unas disposiciones generales para la aplicación de las correcciones, y dice, por ejemplo, lo siguiente, que las correcciones y las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de convivencia deben de atenerse y deben tener en cuenta lo siguiente, que el alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni en su caso, de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias que sean contrarias a la integridad física o a la dignidad personal del alumno o la alumna.
que la imposición de las correcciones y las medidas disciplinarias previstas respetarán la proporcionalidad entre la conducta y la sanción que se ponga, lógicamente. Pero fijaros la última que pone. Dice, la imposición de las correcciones y de las medidas, en esa imposición de las correcciones y las medidas, tiene que tenerse en cuenta la edad del alumno, las circunstancias personales, familiares y sociales. Y si acabamos de decir en la pregunta que detrás no hay familia, ni hay buen ambiente social, entonces la medida de expulsión no es la aceptable. En este caso, cualquier miembro de la comunidad puede recordar a quien impone la sanción, en este caso los directores, oye, a lo mejor estamos poniendo sanciones y no estamos respetando principios muy básicos como el que estamos diciendo. Porque además, y me he saltado 2 renglones a conciencia, lo primero que dice esta respuesta es que es una respuesta legal y os decimos dónde está. Esto no nos lo hemos inventado, es el artículo 30 de los decretos, del decreto 328 para infantil primaria y es el 31 para educación secundaria. En los 2 primeros renglones dice que cualquier medida que adoptemos sobre un incumplimiento de las normas de un niño tiene que tener carácter educativo y recuperador. Si estamos diciendo que expulsándolo no va a ser ni educativo ni recuperador, sino que es una gratificación para ese niño, se le debe de expulsar. La respuesta la tenéis desde el punto de vista legal. La respuesta siempre la daremos así, con una base legal que sea la que os dé la pista de cómo, porque ya os digo, no puede ser que o Paco o yo pensemos, no, a mí me parece que eso no es acertado. Eso no es una respuesta que asesore bien a un padre, ni a una madre, ni a un profesor. Nuestra respuesta tiene que ser fundamentada y legal. ¿Vale? Bueno, pues yo no me gustaría casi decir nada más, pero sí hay una cosa. El que se haga la presentación, que se podía haber hecho en otro foro, pero Paco, como presidente de la CODAPA, entendía que un foro donde incluso aquí y ahora, y lo digo así, con lo que acabamos de ver, que es, bueno, una simple visión panorámica, si creéis que hay alguna aportación que nos podáis hacer, alguna propuesta de mejora, que sepáis, como he dicho antes, la página no está cerrada, queremos que sea una página viva. Y si alguien nos hace aportaciones y sugerencias de mejora, no nos lo vamos a tomar a mal, todo lo contrario, lo vamos a agradecer porque lo que queremos es que sea una página cada vez más rica para vosotros. Por lo cual yo me callo y si alguien quiere intervenir o decir algo, mejor. Muchas gracias. Yo quería preguntarle antes que no pertenezca a un AMPA, como que mete ahí en ese apartado de donde pone para registrarse, ¿no? Bien. Ahí hay una cuestión aquí hay una cuestión que es la siguiente y es, yo me alegro de tu pregunta, pero quien monta la página es la Confederación, no lo debemos de olvidar, ¿quién monta la página? La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. Esto quiere decir que si un padre pusiera yo no pertenezco a algún AMPA y tenemos problemas en mi cole, no le vamos a responder, pues seguramente que el presidente va a decir, respóndaselo. Pero lo lógico es que si la Confederación representa a la AMPA, a quien le da respuesta es a sus socios fundamentales. No excluye a nadie, pero quiere dar respuesta a quien representa. Es más, puede que alguien se identifique y diga, no soy de AMPA, soy un profesor. Pues a lo mejor también le damos respuesta. No va a haber ningún problema. Pero el AMPA del colegio, ¿no? Claro, pero lo que quiero que entendáis, la Confederación, y yo entiendo a la Confederación, representa a las asociaciones de padres y madres. No excluye a nadie, pero si quiere darle respuesta a quien representa. ¿Vale? Más cositas. Claro, como tú decías ayer bien, hay que reforzar también. Yo sé que a ti no te hace falta, que tienes autoestima muy bien, pero una broma. Pero darte la enhorabuena porque esa herramienta
para los que no tenemos mucha idea o no sabemos dónde dirigirnos, es todo, es un mundo. Y de verdad, muchísimas gracias por abrirnos esa oportunidad. Gracias. Bueno, la verdad que ha plasmado, la verdad, Rafa, todo lo que esta confederación quería en la guía de participación. Es decir, lo que hemos venido diciendo y escuchando, una guía de participación donde intentemos todas las preguntas tengan respuestas, yo creo que ha quedado fenomenal, clara, muy clarita, donde todos podemos acudir. Y evidentemente estos son para nuestros asociados, para nuestras APAs. Tenemos que fomentar la participación de nuestros APAs. Respuesta se da, respondiendo también al compañero, a todo el mundo. De sus federaciones reciben respuestas todas las personas que se dirigen a las federaciones, tanto afiliados como no afiliados, como públicos, incluso hasta como concertados. Porque los problemas de los padres se comparten, pero evidentemente tenemos que fomentar nuestras asociaciones, tenemos que ser cada vez más fuertes y tenemos que dar el servicio a las que nuestras federaciones, nuestras asociaciones de padres y madres quieren. Y esto va dirigido a eso, porque esto es una confederación que se sustenta con las APAs, esas son las que nos dan el ser de Kodama, ¿no? Y darle, por supuesto, las gracias a Rafael porque ha hecho un trabajo magnífico, que está dentro de nuestra página web, que os sigo animando que empezáis a funcionar, que va a tener esto, que va a tener el educador transformativo de la familia, que va a tener también cursos online para las familias, de participación, delegado de padres, de cualquier curso que se solicite, vamos a tener cursos online y consecuencias de ello también necesitamos tutores para que puedan dar esos cursos online. Esto es todo una cadena. Nosotros damos y recibimos, es decir, necesitamos tutores para esos cursos online que vamos a poner en marcha a través de nuestra página web. Pues los que sepáis hacer ese tipo de trabajo, ponerse en contacto con nuestras federaciones y luego que se pongan en contacto con CODAPA para contar con nosotros. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa públicamente porque si no sería injusto. Detrás de esta página hay otra persona más. Están los créditos. Y de hecho tenía intención de estar hoy aquí con nosotros, pero anoche nos ponía un correo de que le resultaba imposible. Y es precisamente Javier Ramírez. Él es el que ha hecho todo el soporte informático para que esto funcione. Yo digo que las tareas tienen que ser compartidas. Yo he puesto mi granito de arena, pero ha habido, digamos, alguien en la oscuridad y frente a un ordenador muchísimas horas, que es quien ha hecho todo el soporte para que esto funcione y el que ha permitido que las cosas estén ahí, con lo cual yo lógicamente tengo que pedir el reconocimiento para él. Para vosotros.